La noche del 13 de mayo de 2008 parecía una más para Brandon Swanson. Tenía apenas 19 años. Era estudiante universitario. Y estaba celebrando el final del semestre junto a algunos amigos en el estado de Minnesota. Nada hacía pensar que horas después, su nombre se convertiría en el centro de uno de los misterios de desaparición más inquietantes de Estados Unidos. Poco después de la medianoche, Brandon emprendió el camino de regreso a casa. Las carreteras rurales estaban prácticamente vacías. La oscuridad cubría los campos que se extendían por kilómetros en todas direcciones. Y el único sonido que rompía el silencio era el de su vehículo avanzando por aquellas solitarias carreteras del medio oeste estadounidense. Pero en algún momento de la madrugada, algo salió mal. Su automóvil abandonó la carretera y terminó atrapado en una zanja. No parecía una situación grave. Brandon no estaba herido. Y estaba convencido de que sabía exactamente dónde se encontraba. Así que hizo lo que cualquier persona haría. Sacó su teléfono y llamó a sus padres. Les explicó lo ocurrido y les pidió ayuda para recogerlo. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que aquella llamada sería el inicio de una pesadilla. Durante casi una hora, Brandon permaneció hablando con su padre mientras intentaban encontrarse en medio de la oscuridad. Ambos creían estar cerca. Pero por alguna razón, no podían verse. Ni encontrarse. Ni entender qué estaba ocurriendo. A medida que los minutos pasaban, la situación comenzaba a volverse cada vez más extraña. Brandon decidió abandonar su automóvil y continuar a pie. Mientras caminaba entre campos, caminos de grava y la oscuridad absoluta de la madrugada, seguía conversando con su padre por teléfono. Entonces, de manera repentina, ocurrió algo. Algo que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar. En mitad de una frase, Brandon pronunció dos palabras. Dos palabras que se convertirían en las últimas que alguien escucharía de él. ¡Oh, mierda! Y la llamada terminó. El silencio que siguió duró unos segundos. Su padre pensó que quizás se había caído. Intentó volver a llamarlo. Una vez. 2 veces. 3 veces. Pero Brandon nunca respondió. Lo que comenzó como una simple llamada para pedir ayuda terminó convirtiéndose en un misterio que continúa sin resolverse más de 18 años después. ¿Qué ocurrió realmente aquella madrugada? ¿Por qué Brandon estaba convencido de encontrarse en un lugar donde nunca estuvo? ¿Qué provocó sus últimas palabras? Y sobre todo, ¿qué le pasó a Brandon Swanson? Porque desde aquella noche nadie volvió a verlo jamás. ¿Quién era Brandon? Antes de convertirse en el protagonista de un misterio que desconcierta a investigadores, periodistas y miles de personas en Internet, Brandon Swanson era simplemente un joven de 19 años que estaba comenzando su vida adulta. Había nacido el 30 de enero de 1989 y creció en Minnesota, un estado conocido por sus extensas zonas rurales, sus inviernos severos y las pequeñas comunidades donde prácticamente todos se conocen entre sí. Quienes lo conocían lo describían como un joven tranquilo, responsable y cercano a su familia. No era alguien problemático. No tenía antecedentes criminales. No estaba involucrado en actividades peligrosas. Y tampoco existían indicios de que quisiera desaparecer voluntariamente. De hecho, todo parecía indicar que Brandon se encontraba en una etapa prometedora de su vida. Era estudiante de tecnología de energía eólica en Minnesota West Community and Technical College, una carrera relacionada con una industria que comenzaba a crecer rápidamente en Estados Unidos. Como muchos jóvenes de su edad, tenía planes, metas y expectativas para el futuro. Su familia siempre se mostró muy unida. La relación con sus padres era especialmente cercana. Esa confianza sería precisamente la razón por la que, cuando tuvo problemas aquella madrugada, decidió llamarlos inmediatamente. Sabía que acudirían a ayudarlo. Y sabía que podía contar con ellos. Nada en su comportamiento durante los días previos sugería que algo extraño estuviera por ocurrir. No había señales de depresión. No había conflictos conocidos. No existían indicios de que estuviera huyendo de alguien o atravesando una crisis personal. Por el contrario, el 13 de mayo de 2008 debía ser un día de celebración. El semestre académico acababa de terminar.
Y Brandon, como muchos otros estudiantes universitarios, decidió salir a festejar con sus amigos. Era una noche especial. Una noche para relajarse después de meses de clases, exámenes y responsabilidades. Nadie imaginaba que apenas unas horas después, aquella celebración marcaría el inicio de una búsqueda que continuaría durante años. Con el paso del tiempo, la desaparición de Brandon daría origen a innumerables teorías. Algunas personas creen que sufrió un accidente fatal. Otras están convencidas de que ocurrió algo mucho más complejo. Pero independientemente de la teoría que se considere más probable, existe un aspecto en el que prácticamente todos coinciden. Nada en la vida de Brandon Swanson indicaba que fuera a desaparecer sin dejar rastro. Y precisamente por eso, cuando llegó la madrugada del 14 de mayo, lo que ocurrió resultó tan desconcertante. Porque todo comenzó como una celebración común entre amigos. Una noche aparentemente normal. Una noche que, sin que nadie lo supiera, sería la última vez que Brandon sería visto con vida. El 13 de mayo de 2008 era una fecha importante para Brandon Swanson. Las clases habían terminado. Los exámenes del semestre habían quedado atrás. Y como ocurre con miles de estudiantes universitarios cada año, había llegado el momento de celebrar. Aquella noche Brandon salió para reunirse con algunos amigos en distintas localidades del suroeste de Minnesota. La región estaba compuesta por pequeños pueblos separados por largas carreteras rurales, por lo que era habitual conducir varios kilómetros para asistir a reuniones o visitar conocidos. Según los informes posteriores, Brandon pasó parte de la noche en encuentros sociales junto a amigos y conocidos. Conversaron, celebraron el final del semestre y disfrutaron de una noche que parecía completamente normal. Nada fuera de lo común llamó la atención de quienes estuvieron con él. Nadie observó comportamientos extraños. Nadie escuchó comentarios preocupantes. Y nadie imaginó que esas serían las últimas horas en las que Brandon sería visto por otras personas. Con el paso de los años surgirían muchas preguntas sobre aquella noche. Una de ellas tenía que ver con el alcohol. Brandon había estado en reuniones donde se consumían bebidas alcohólicas. Sin embargo, las personas que estuvieron con él afirmaron posteriormente que no parecía estar severamente intoxicado. De hecho, varios testimonios señalaron que se comportaba de manera relativamente normal cuando decidió regresar a casa. Era ya de madrugada cuando Brandon se despidió de sus amigos. Subió a su Chevrolet Lumina de color verde y emprendió el viaje de regreso. El trayecto no era especialmente complicado. Había recorrido esas carreteras en numerosas ocasiones. Conocía bien la zona. O al menos eso parecía. Mientras conducía, los pueblos comenzaban a quedar atrás. Las luces desaparecían poco a poco. Y el paisaje se transformaba en una inmensa extensión de campos agrícolas, caminos de grava y oscuridad absoluta. A esas horas de la madrugada, el tráfico era prácticamente inexistente. En algunos tramos podía pasar varios minutos sin cruzarse con otro vehículo. Era el tipo de silencio que solo existe en las zonas rurales. Un silencio interrumpido únicamente por el sonido del motor y el viento golpeando los campos. Por algún motivo que aún hoy no está completamente claro, Brandon abandonó la ruta que normalmente debía seguir para llegar a casa. Quizás tomó un camino equivocado. Quizás creyó reconocer alguna referencia en la oscuridad. O quizás simplemente se desorientó mientras conducía entre carreteras casi idénticas. Lo cierto es que en algún momento de aquella madrugada, terminó conduciendo por una zona distinta a la que creía. Y ese pequeño error tendría consecuencias enormes. Porque mientras avanzaba por aquellas carreteras rurales, Brandon estaba convencido de saber exactamente dónde se encontraba. Pero la realidad era muy diferente. Y nadie descubriría ese detalle hasta horas más tarde. Poco después de las 2 de la mañana, aquel viaje aparentemente normal llegaría a un abrupto final. Su automóvil abandonaría la carretera. Y una simple llamada de auxilio marcaría el inicio de un misterio que continúa sin resolverse hasta el día de hoy. En algún momento después de abandonar a sus amigos y emprender el regreso a casa, Brandon tomó un camino equivocado. Es difícil saber exactamente cuándo ocurrió. La noche era oscura. Las carreteras rurales de Minnesota se extendían por kilómetros entre campos agrícolas prácticamente idénticos. Y en muchas de ellas no existía iluminación alguna.
A diferencia de las autopistas principales, aquellos caminos secundarios estaban rodeados únicamente por cultivos, zanjas y pequeñas elevaciones del terreno. Durante la madrugada, cuando el tráfico desaparecía por completo, era fácil perder las referencias visuales. Especialmente si uno creía estar en una zona diferente a la que realmente se encontraba. Por razones que nunca quedaron completamente claras, Brandon terminó alejándose de la ruta que debía seguir. Y mientras avanzaba por aquellas carreteras solitarias, comenzó a confundirse respecto a su ubicación. Lo más extraño es que ni siquiera parecía darse cuenta. Estaba convencido de saber dónde estaba. Convencido de que se encontraba cerca del pequeño pueblo de Lynd. Pero en realidad estaba a decenas de kilómetros de allí. Poco después de las 2 de la madrugada ocurrió el incidente. Su Chevrolet Lumina abandonó el camino y terminó atrapado en una zanja junto a la carretera. Afortunadamente el impacto no fue grave. El vehículo no sufrió daños importantes. Y Brandon tampoco parecía haber resultado herido. De hecho, cuando más tarde habló con sus padres por teléfono, se mostró sorprendentemente tranquilo. No sonaba desesperado. No sonaba asustado. Ni siquiera parecía considerar la situación como una emergencia. Para él, aquello era simplemente un inconveniente. Un pequeño accidente en mitad de la noche. Algo que podía resolverse con ayuda. Por eso tomó su teléfono y llamó a sus padres. Les explicó que había salido de la carretera y que el automóvil había quedado atascado. Necesitaba que fueran a recogerlo. Nada más. En ese momento, ni Brandon ni sus padres tenían motivos para pensar que se encontraban frente a algo extraordinario. Era una situación incómoda, pero no peligrosa. El coche podía recuperarse más tarde. Lo importante era regresar a casa. Sin embargo, mientras hablaba con ellos, comenzó a quedar claro que algo no encajaba. Brandon insistía en que sabía perfectamente dónde estaba. Describía carreteras, cruces y referencias que parecían familiares. Pero cuando sus padres llegaron a la zona que él indicaba, no pudieron encontrarlo. Ni rastro del vehículo. Ni luces. Ni señales de que Brandon estuviera allí. Lo que parecía un simple accidente comenzaba a transformarse en algo mucho más extraño. Porque mientras Brandon aseguraba encontrarse a pocos minutos de ellos, sus padres recorrían una zona completamente vacía. Y ninguno de los dos entendía por qué no podían verse. Aquella confusión marcaría el inicio de una búsqueda desesperante. Una búsqueda en la que dos grupos intentarían encontrarse durante casi una hora en medio de la oscuridad. Sin saber que estaban separados por muchos kilómetros de distancia. La llamada a sus padres. Poco después de las 2 de la madrugada, Brandon tomó su teléfono celular y llamó a sus padres. La conversación comenzó de manera tranquila. No había pánico en su voz. No parecía estar herido. Y tampoco daba la impresión de encontrarse en peligro. Simplemente necesitaba ayuda para salir de una situación incómoda. Les explicó que su automóvil había terminado en una zanja junto a la carretera y que no podía moverlo por sus propios medios. Creía saber exactamente dónde se encontraba. Según les dijo, estaba cerca del pequeño pueblo de Lynd, una localidad rural ubicada al suroeste de Marshall. Para Brandon, la solución parecía sencilla. Sus padres conducirían hasta allí, lo recogerían y regresarían a casa. El vehículo podría recuperarse más tarde. Nada más. Sin embargo, desde los primeros minutos de la conversación comenzó a surgir un problema inesperado. Cuando sus padres llegaron a la zona que Brandon les había indicado, no pudieron encontrarlo. Recorrieron las carreteras cercanas. Buscaron en distintos caminos. Intentaron localizar el automóvil. Pero no había señales de él. Al principio pensaron que tal vez se habían equivocado de camino. Después de todo, era de noche y las carreteras rurales podían resultar confusas. Así que continuaron buscando. Mientras tanto, Brandon seguía hablando con ellos por teléfono. Estaba convencido de que se encontraban muy cerca. Incluso comenzó a dar indicaciones más precisas. Describía intersecciones. Mencionaba caminos. Trataba de orientarlos utilizando referencias que creía reconocer. Pero cuanto más tiempo pasaba, más extraña se volvía la situación.
Sus padres seguían sin verlo. Y Brandon tampoco lograba encontrarlos a ellos. En varias ocasiones intentaron una estrategia sencilla. Brandon encendía y apagaba las luces de su vehículo. Sus padres hacían lo mismo con el suyo. Si realmente estaban cerca, alguno debería haber visto las luces del otro. Pero eso nunca ocurrió. Ninguno observó nada. Era como si estuvieran en lugares completamente distintos. Y lo más desconcertante era que Brandon no parecía entenderlo. Seguía convencido de que estaba describiendo correctamente su ubicación. Con cada minuto que pasaba, la frustración aumentaba. Sus padres recorrían una y otra vez las mismas carreteras. Brandon intentaba orientarlos. Pero el encuentro nunca se producía. Lo que ninguno sabía en ese momento era que existía una razón para aquella confusión. Una razón que sería descubierta horas después por los investigadores. Brandon no estaba donde creía estar. Durante toda la conversación había cometido un error fundamental. Un error que lo había llevado a ubicarse mentalmente en una zona completamente distinta. Y mientras sus padres lo buscaban cerca de LYND, Brandon permanecía atrapado a decenas de kilómetros de allí. Sin saberlo. Sin sospecharlo. Y cada minuto que pasaba lo alejaba un poco más de la posibilidad de ser encontrado. Porque aquella llamada, que había comenzado como una simple petición de ayuda, estaba a punto de convertirse en algo mucho más inquietante. Algo que transformaría una búsqueda rutinaria en un misterio que continúa sin resolverse hasta el día de hoy. Mientras Brandon permanecía al teléfono intentando explicar dónde se encontraba, sus padres recorrían las carreteras cercanas a LYND convencidos de que pronto lo encontrarían. Después de todo, no tenía sentido que estuviera tan lejos. Brandon conocía bien la zona. Había conducido por aquellas carreteras en numerosas ocasiones. Y hablaba con tanta seguridad que nadie tenía motivos para dudar de su ubicación. Pero había un problema. Un problema enorme. Brandon estaba completamente equivocado. Y todavía nadie lo sabía. Durante varios minutos, sus padres condujeron por caminos rurales, giraron en distintas intersecciones y revisaron cada tramo de carretera donde creían que podría estar su hijo. Sin embargo, el resultado siempre era el mismo. Nada. Ni el automóvil. Ni las luces. Ni una sola señal de Brandon. La situación comenzó a volverse cada vez más frustrante. En varias ocasiones creyeron estar a punto de encontrarlo. Brandon describía un camino. Sus padres llegaban allí. Pero él no estaba. Luego describía otra referencia. Y nuevamente no aparecía. Era como si ambos estuvieran participando en la misma búsqueda, pero en mapas diferentes. A medida que transcurrían los minutos, la conversación empezó a girar en círculos. ¿Ves nuestras luces? No. ¿Y tú ves las nuestras? Tampoco. Intentaron una y otra vez localizarse visualmente. Sin éxito. Lo extraño es que Brandon seguía convencido de estar cerca. No parecía confundido. No parecía desorientado. Hablaba con naturalidad. Como si realmente supiera dónde estaba. Y precisamente eso hacía que la situación fuera aún más desconcertante. Porque si Brandon estaba tan seguro de su ubicación, ¿por qué nadie podía encontrarlo? Con el paso del tiempo, sus padres comenzaron a comprender que algo no encajaba. Pero aún estaban lejos de imaginar la verdadera explicación. La respuesta llegaría horas después, cuando los investigadores analizaran los registros telefónicos. Y lo que descubrirían cambiaría por completo la comprensión del caso. Durante toda la noche, Brandon había estado describiendo un lugar donde nunca estuvo. Mientras sus padres recorrían los alrededores de LYND buscándolo desesperadamente, él se encontraba en una zona completamente distinta. Aproximadamente a 40 kilómetros de distancia. En dirección opuesta. Separado de ellos por campos, carreteras y kilómetros de oscuridad. Lo más inquietante es que Brandon jamás pareció darse cuenta de ese error. Hasta el último momento siguió creyendo que sabía dónde estaba. Y ese simple malentendido tendría consecuencias devastadoras. Porque mientras sus padres buscaban en el lugar equivocado, el tiempo seguía avanzando. La madrugada se hacía cada vez más profunda.
Y Brandon comenzaba a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de toda la historia. Una decisión que lo alejaría definitivamente de su automóvil. Y que conduciría a los últimos minutos conocidos de su vida. A medida que avanzaba la madrugada, la situación se volvía cada vez más extraña. Lo que inicialmente parecía una simple llamada para pedir ayuda se había transformado en una búsqueda frustrante en medio de la oscuridad. Brandon seguía hablando con su padre. Minuto tras minuto. Intentando explicar dónde estaba. Intentando encontrar alguna referencia que permitiera reunirlos. Pero nada funcionaba. Lo más sorprendente es que durante toda la conversación, Brandon no parecía alarmado. No sonaba desesperado. No daba señales de estar herido. Tampoco parecía creer que se encontraba en peligro. Por el contrario, hablaba como alguien convencido de que el problema se resolvería en cualquier momento. Era como si ambos estuvieran separados por apenas unos minutos. Como si el encuentro fuera inevitable. Pero los minutos seguían pasando. Y seguían sin encontrarse. Mientras sus padres recorrían carreteras vacías cerca de LYND, Brandon permanecía en una zona completamente diferente sin saberlo. Durante la llamada, describía lo que veía a su alrededor. Oscuridad. Campos abiertos. Caminos rurales. Nada fuera de lo común para aquella región de Minnesota. En algún momento comprendió que permanecer junto al automóvil no estaba ayudando. Sus padres no podían encontrarlo. Y él tampoco podía encontrarlos. Así que tomó una decisión. Una decisión que marcaría un antes y un después en el caso. Abandonó el vehículo. Y comenzó a caminar. Mientras tanto mantuvo la llamada activa. Su padre seguía escuchándolo al otro lado de la línea. Escuchaba sus pasos. Escuchaba cómo avanzaba por terrenos irregulares. Escuchaba cómo trataba de orientarse en medio de la noche. Brandon creía que si seguía caminando, eventualmente llegaría a alguna población cercana. Quizás encontraría una carretera principal. Quizás una casa. Quizás algún punto de referencia que le permitiera entender dónde estaba realmente. La alternativa era permanecer inmóvil junto al automóvil, esperando que alguien lograra encontrarlo. Y después de tantos intentos fallidos, caminar parecía la mejor opción. Mientras avanzaba, continuó conversando con su padre. Hablar por teléfono le daba cierta tranquilidad. Era un vínculo constante con alguien que intentaba ayudarlo. Aunque estuvieran separados por kilómetros. Aunque ninguno supiera exactamente dónde estaba el otro. En varios momentos de la conversación, Brandon mencionó que podía ver luces a lo lejos. Aquello parecía una buena señal. En una zona rural, las luces podían significar muchas cosas. Una granja. Una carretera. Un pequeño pueblo. Algún lugar donde pedir ayuda. Por primera vez en bastante tiempo parecía existir una dirección clara. Así que continuó caminando. Sin embargo, el terreno que atravesaba no era sencillo. La región estaba compuesta por campos agrícolas, zanjas, cercas, caminos de grava y pequeños cursos de agua. Durante el día ya era un entorno complicado. Pero en plena madrugada, bajo una oscuridad casi absoluta, podía convertirse en un laberinto. Aún así, Brandon siguió avanzando. Y su padre siguió escuchándolo. Los minutos continuaban acumulándose. 10 minutos. 20 minutos. 30 minutos. 40 minutos. La llamada se acercaba ya a una hora de duración. Y aunque seguían conversando, nadie estaba más cerca de encontrar una solución. Sin saberlo, aquellos eran los últimos momentos conocidos de Brandon Swanson. Los últimos minutos en los que alguien pudo escuchar su voz. Los últimos minutos en los que pudo describir lo que veía. Y los últimos minutos en los que parecía creer que lograría salir de aquella situación por sus propios medios. Entonces, cuando la conversación parecía transcurrir con normalidad, ocurrió algo inesperado. Algo repentino. Algo tan breve que apenas duró un instante. Y esas pocas palabras terminarían convirtiéndose en una de las frases más inquietantes de la historia de las desapariciones modernas. Porque después de casi 47 minutos de conversación ininterrumpida,
Brandon dijo algo que haría que su padre se detuviera en seco. Algo que marcaría el comienzo del verdadero misterio. Y esas serían las últimas palabras que alguien escucharía de él. Después de casi 47 minutos de conversación, parecía que nada importante estaba ocurriendo. La llamada continuaba. Brandon seguía caminando. Y su padre seguía al otro lado de la línea, escuchando atentamente cada palabra. A pesar de la confusión y de las dificultades para encontrarlo, la situación no parecía una emergencia inmediata. No había gritos. No había señales de pánico. No había indicios de que alguien estuviera persiguiéndolo. Tampoco parecía estar herido. Era simplemente un joven caminando en la oscuridad mientras intentaba encontrar una salida a un problema que hasta ese momento parecía manejable. Pero entonces ocurrió algo. Algo tan repentino que ni siquiera Brandon tuvo tiempo de explicarlo. Mientras avanzaba por el terreno rural y continuaba hablando con su padre, la conversación fue interrumpida por unas palabras inesperadas. De pronto Brandon exclamó: «¡Oh, mierda!» Y nada más. No hubo una explicación. No hubo una segunda frase. No hubo tiempo para describir lo que había ocurrido. La comunicación se cortó inmediatamente después. Al principio su padre pensó que quizás se había tropezado. Era una posibilidad razonable. Brandon estaba caminando en plena oscuridad, atravesando terrenos irregulares, zanjas y campos agrícolas. Una caída no habría sido algo extraño. Pero cuando intentó hablarle nuevamente no obtuvo respuesta. Llamó su nombre. Esperó unos segundos. Silencio. Intentó volver a comunicarse. Nada. La llamada había terminado. Su padre volvió a marcar de inmediato. Una vez. 2 veces. 3 veces. Pero Brandon nunca contestó. Y en ese momento algo cambió. Lo que hasta entonces había sido una búsqueda frustrante comenzó a transformarse en una auténtica emergencia. Porque durante casi 1 hora habían hablado sin interrupciones. Y de repente, sin previo aviso, Brandon había desaparecido de la línea. Para siempre. Con el paso de los años, miles de personas han analizado esas últimas palabras. Solo fueron 2. 2 palabras pronunciadas en cuestión de segundos. Pero se han convertido en el centro de todo el misterio. ¿Qué vio Brandon en ese instante? ¿Tropezó con algo? ¿Cayó en una zanja? ¿Descendió accidentalmente por una pendiente? ¿Entró en contacto con agua? ¿O ocurrió algo completamente diferente? Nadie lo sabe. Y esa es precisamente una de las razones por las que el caso sigue generando tantas preguntas. Porque a diferencia de muchas desapariciones, aquí existe un momento exacto en el que algo ocurrió. Un instante perfectamente definido. Un punto concreto en el tiempo. Durante 47 minutos, Brandon estuvo ahí. Hablando. Caminando. Describiendo lo que veía. Y luego, en menos de un segundo, algo cambió. Algo que puso fin a la llamada. Algo que puso fin a todo rastro conocido de él. Aquellas 2 palabras se convertirían en el último mensaje de Brandon Swanson para el mundo. Y marcarían el comienzo de una búsqueda que incluso después de tantos años, sigue sin ofrecer respuestas definitivas. Porque cuando amaneció al día siguiente, Brandon no estaba en casa. No estaba con sus amigos. No estaba junto a su automóvil. Y tampoco estaba en ninguno de los lugares donde las autoridades comenzaron a buscar. Era como si la oscuridad de aquella madrugada se lo hubiera tragado por completo. Y lo más inquietante de todo es que nadie sabía dónde había ocurrido exactamente ese último instante. Cuando la llamada terminó, el padre de Brandon permaneció inmóvil durante unos segundos. Esperó escuchar nuevamente la voz de su hijo. Pensó que quizás el teléfono se había caído. O que la señal se había perdido momentáneamente. Después de todo, las zonas rurales de Minnesota no siempre tenían una cobertura perfecta. Pero los segundos comenzaron a pasar. Y Brandon no volvió a responder. Inmediatamente intentó llamarlo otra vez. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Sin éxito. Al principio, la situación todavía parecía tener una explicación lógica.
Quizás Brandon había sufrido una caída. Quizás estaba tratando de recuperar el teléfono. Quizás simplemente se había quedado sin señal. Sin embargo, a medida que transcurrían los minutos, la preocupación comenzó a aumentar. Algo no estaba bien. Durante casi una hora habían permanecido hablando constantemente. Y ahora el silencio era absoluto. Los padres de Brandon continuaron buscándolo durante el resto de la madrugada. Recorrieron carreteras. Exploraron caminos secundarios. Intentaron encontrar cualquier indicio de dónde podía estar. Pero era como buscar una aguja en un pajar. La oscuridad seguía cubriendo los campos. Y todavía creían que Brandon se encontraba cerca de LYND. Lo que no sabían era que estaban buscando en el lugar equivocado. Mientras el amanecer comenzaba a acercarse, la preocupación se transformó en desesperación. Brandon nunca había desaparecido así. No era propio de él dejar de responder. Mucho menos después de haber pedido ayuda. Cuando finalmente quedó claro que no podían encontrarlo por sus propios medios, la familia contactó a las autoridades. Lo que había comenzado como un simple accidente automovilístico ahora era oficialmente una desaparición. Y cuanto más tiempo pasaba, más inquietante parecía la situación. Los investigadores comenzaron a reconstruir los acontecimientos de aquella noche. Necesitaban saber dónde había estado Brandon. Qué ruta había seguido. Y sobre todo dónde había pronunciado aquellas últimas palabras. Pero pronto descubrirían un problema enorme. Nadie sabía realmente dónde buscar. La única información disponible provenía de las indicaciones que Brandon había dado durante la llamada. Y todas ellas apuntaban a una ubicación incorrecta. Fue entonces cuando los registros del teléfono celular comenzaron a revelar una realidad completamente distinta. Una realidad que sorprendió tanto a los investigadores como a la propia familia. Brandon nunca estuvo cerca de LYND. Ni siquiera estuvo relativamente cerca. Durante toda la noche había estado en otra zona, a decenas de kilómetros de donde sus padres lo estaban buscando. Ese descubrimiento cambió por completo la investigación. Por primera vez existía una ubicación mucho más precisa. Pero también aparecía una nueva pregunta. Si Brandon estaba tan lejos de donde creía estar, ¿cómo había llegado allí? Y más importante aún, ¿dónde se encontraba exactamente cuando dijo sus últimas palabras? Mientras las autoridades intentaban responder esas preguntas, comenzaba una de las operaciones de búsqueda más extensas que la región había visto en años. Decenas de personas participarían en ella. Se utilizarían perros rastreadores, helicópteros, equipos especializados. Y aún así, pese a todos los esfuerzos, Brandon Swanson parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Como si después de aquella última llamada, simplemente se hubiera desvanecido en la oscuridad. Mientras la familia de Brandon intentaba comprender qué había ocurrido durante aquella madrugada, los investigadores comenzaron a analizar una de las pocas evidencias disponibles, su teléfono celular. Las conversaciones con sus padres habían dejado una impresión muy clara. Brandon estaba convencido de encontrarse cerca de LYND. Sin embargo, las autoridades necesitaban algo más que una simple descripción. Necesitaban datos concretos. Por eso revisaron los registros de las torres de telefonía móvil que habían captado la señal de su teléfono durante la llamada. Y lo que descubrieron cambió por completo la investigación. Brandon nunca había estado cerca de LYND. De hecho, se encontraba a varios kilómetros de distancia, en una zona rural cercana a las localidades de Taunton y Porter. Aquella revelación fue impactante. Durante horas, tanto Brandon como sus padres habían estado operando bajo una idea equivocada. Mientras unos buscaban en un lugar, el otro se encontraba en otro completamente distinto. Era como si toda la búsqueda de aquella noche hubiera comenzado sobre un error fundamental. Con esta nueva información, las autoridades se dirigieron a la zona indicada por los registros telefónicos. Y allí encontraron algo que confirmó sus sospechas. El automóvil de Brandon. Su Chevrolet Lumina verde seguía donde había quedado atrapado durante la madrugada. El vehículo estaba parcialmente hundido en una zanja junto a un camino rural. Pero lo más sorprendente era su estado. No presentaba daños importantes.
No mostraba señales de una colisión grave. No parecía el escenario de un accidente fatal. Todo indicaba que Brandon había salido del automóvil por sus propios medios. Y eso hacía que el misterio fuera aún más inquietante. Porque si estaba lo suficientemente bien como para caminar, ¿qué le había ocurrido después? Los investigadores examinaron cuidadosamente la zona. Esperaban encontrar alguna pista. Huellas. Objetos personales. Rastros que indicaran la dirección que había tomado. Cualquier cosa. Pero las respuestas eran escasas. El vehículo parecía abandonado en mitad de la nada, rodeado únicamente por campos agrícolas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. A medida que amanecía, el paisaje comenzaba a revelar algo importante. La región estaba llena de obstáculos naturales. Zanjas profundas. Terrenos irregulares. Arroyos ocultos entre la vegetación. Pequeños cursos de agua. Campos con cultivos altos. Durante el día ya era un entorno complicado. Pero durante la noche, bajo una oscuridad casi absoluta, podía convertirse en un lugar extremadamente peligroso para alguien que caminaba solo. La ubicación del automóvil también ayudó a reconstruir parte de lo ocurrido. Los investigadores creían que Brandon probablemente había confundido las luces de distintas localidades mientras conducía. En una zona donde los pueblos se encontraban separados por kilómetros de campos abiertos, era posible interpretar erróneamente algunas referencias visuales. Eso explicaría por qué estaba tan convencido de encontrarse cerca de LYND cuando en realidad estaba mucho más lejos. Sin embargo, aunque el hallazgo del vehículo resolvió una pregunta importante, abrió muchas más. Ahora sabían dónde había comenzado la caminata. Pero seguían sin saber dónde había terminado. Seguían sin saber qué ocurrió después de aquellas últimas palabras. Y seguían sin saber qué había provocado el repentino final de la llamada. Con el automóvil localizado, la investigación entró en una nueva etapa. Una etapa mucho más compleja. Porque encontrar el vehículo era relativamente sencillo. Encontrar a Brandon sería una historia completamente diferente. Y pronto comenzaría una búsqueda masiva que involucraría a decenas de personas, perros rastreadores, equipos especializados y cientos de horas de trabajo. Una búsqueda que, pese a todos los esfuerzos, terminaría enfrentándose a un problema aterrador. Era posible que Brandon hubiera desaparecido en uno de los terrenos más difíciles de rastrear de toda la región. Una vez localizado el automóvil de Brandon, las autoridades comprendieron que se enfrentaban a una situación mucho más grave de lo que habían imaginado inicialmente. Ya no se trataba de encontrar a un joven cuyo vehículo había quedado atrapado en una zanja. Ahora estaban buscando a una persona desaparecida. Una persona que había sido escuchada por última vez en mitad de la noche. En una zona rural prácticamente deshabitada. Y cuya ubicación exacta seguía siendo desconocida. Las primeras búsquedas comenzaron casi de inmediato. Policías, voluntarios y miembros de la comunidad se movilizaron para recorrer los alrededores del lugar donde había aparecido el Chevrolet Lumina. La esperanza era simple. Encontrar a Brandon cerca del vehículo. Quizás herido. Quizás desorientado. Pero todavía con vida. Sin embargo, las horas comenzaron a pasar sin resultados. Los investigadores ampliaron progresivamente el área de búsqueda. Y pronto se encontraron ante un problema enorme. El terreno era inmenso. Desde el aire la región parecía un océano de campos agrícolas. Kilómetros y kilómetros de cultivos, caminos rurales y zonas naturales difíciles de inspeccionar. Cada dirección ofrecía innumerables posibilidades. Y Brandon podía haber caminado hacia cualquiera de ellas. A medida que los días avanzaban, la operación creció. Se incorporaron equipos especializados. Se utilizaron vehículos todoterreno. Se organizaron grupos de voluntarios. Y comenzaron a participar perros rastreadores entrenados para localizar personas desaparecidas. Durante semanas, cientos de hectáreas fueron inspeccionadas. Los equipos recorrían zanjas. Revisaban campos. Exploraban caminos abandonados. Y examinaban cualquier lugar donde Brandon pudiera haber sufrido un accidente. Pero la búsqueda se enfrentaba constantemente a las dificultades del entorno. La vegetación era densa en algunas zonas.
Los campos agrícolas podían ocultar fácilmente objetos o restos durante largos periodos de tiempo. Y los numerosos cursos de agua complicaban todavía más el trabajo. Los investigadores tampoco podían descartar que Brandon hubiera seguido caminando durante una distancia considerable antes de que ocurriera algo. Eso significaba que el área potencial de búsqueda continuaba creciendo. Con cada día que pasaba, las probabilidades de encontrar respuestas parecían disminuir. Y aún así, la familia se negaba a rendirse. Su padre y su madre participaron activamente en los esfuerzos. Concedieron entrevistas. Solicitaron ayuda pública. Y mantuvieron la esperanza de que alguna pista permitiera reconstruir lo ocurrido aquella madrugada. La comunidad local también se involucró profundamente. Muchas personas conocían a Brandon o conocían a su familia. Y para muchos habitantes de la región, la desaparición comenzó a sentirse personal. No era un caso ocurrido en una gran ciudad. Era algo que había sucedido en sus propias carreteras. En sus propios campos. En lugares por los que transitaban todos los días. Pero a pesar de la magnitud de la operación, los resultados seguían siendo frustrantes. No aparecía Brandon. No aparecían pertenencias. No aparecía ropa. No aparecía ninguna evidencia concluyente que permitiera saber qué había ocurrido después de la llamada. Era como si después de pronunciar aquellas dos últimas palabras, el joven simplemente hubiera desaparecido. Con el paso de los meses, las búsquedas continuaron de distintas formas. Algunas áreas fueron revisadas varias veces. Nuevas tecnologías fueron incorporadas. Y distintos equipos intentaron encontrar cualquier indicio que hubiera pasado desapercibido. Pero el misterio permanecía intacto. Sin embargo, entre todas las herramientas utilizadas durante la investigación, hubo una que llamó especialmente la atención de los investigadores. Los perros rastreadores. Porque durante los primeros días de búsqueda, uno de esos perros siguió un recorrido que podría haber revelado parte del trayecto realizado por Brandon aquella noche. Un recorrido que terminaría abriendo nuevas preguntas sobre sus últimos momentos conocidos. Entre todas las teorías que han surgido desde la desaparición de Brandon Swanson, existe un lugar que aparece una y otra vez en las discusiones de investigadores, voluntarios y personas que han seguido el caso durante años. El río Yellow Medicine. Para comprender por qué este río se ha convertido en una pieza tan importante del misterio, primero hay que imaginar el entorno en el que Brandon desapareció aquella madrugada. La zona donde fue encontrado su automóvil estaba rodeada por una extensa red de campos agrícolas, caminos rurales, zanjas de drenaje, pequeños arroyos y cursos de agua que atravesaban silenciosamente el paisaje. Durante el día, muchos de estos lugares podían parecer inofensivos. Pero durante la noche, bajo una oscuridad casi absoluta, el terreno se transformaba por completo. Un simple desnivel podía pasar desapercibido. Una zanja podía parecer terreno firme. Y un curso de agua podía resultar prácticamente invisible hasta estar a pocos metros de él. A medida que los investigadores reconstruían los posibles movimientos de Brandon, comenzaron a considerar la posibilidad de que hubiera caminado en dirección al río Yellow Medicine o a alguno de los arroyos conectados con él. La hipótesis parecía lógica. Durante la llamada, Brandon mencionó que podía ver luces a lo lejos. Creía estar acercándose a una población. Y continuó caminando durante varios minutos. Si realmente avanzó en la dirección que los investigadores sospechaban, era posible que hubiera terminado atravesando una zona cercana al río. Y entonces surge una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si las últimas palabras de Brandon estuvieran relacionadas con el agua? Durante años muchas personas han especulado con esa posibilidad. Quizás caminaba distraído mientras hablaba con su padre. Quizás no vio una pendiente. Quizás el terreno cedió bajo sus pies. Quizás cayó repentinamente a un arroyo o a una zona inundada. Y en el instante de la caída pronunció aquellas palabras. ¡Oh, mierda! La teoría resulta inquietante porque encaja con la brusquedad con la que terminó la conversación. No hubo tiempo para una explicación. No hubo una segunda frase. No hubo una reacción prolongada. Solo una exclamación repentina. Y después silencio. Sin embargo, si realmente cayó al agua, surge otro problema. ¿Por qué nunca apareció?
Esa pregunta ha perseguido a los investigadores durante años. El río Yellow Medicine fue inspeccionado en múltiples ocasiones. Se realizaron búsquedas terrestres. Se revisaron distintos tramos del cauce. Se utilizaron equipos especializados. Y aún así, Brandon jamás fue encontrado. Algunos expertos señalan que los ríos y cursos de agua pueden ser mucho más complejos de lo que parecen. Las corrientes pueden desplazar objetos a grandes distancias. La vegetación puede ocultar evidencias durante largos periodos. Y ciertas zonas pueden resultar extremadamente difíciles de inspeccionar por completo. Pero incluso teniendo eso en cuenta, la ausencia total de rastros sigue siendo desconcertante. No apareció ropa. No apareció una mochila. No apareció ningún objeto personal que permitiera confirmar la teoría. Nada. Y precisamente por esa razón, el río Yellow Medicine continúa ocupando un lugar ambiguo dentro de la investigación. Para algunos, representa la explicación más probable. Un accidente trágico ocurrido en la oscuridad. Un momento de mala suerte que terminó de la peor manera posible. Para otros, sin embargo, el hecho de que nunca se encontrara evidencia concluyente deja espacio para muchas dudas. Porque aunque el río podría explicar las últimas palabras de Brandon, no logra responder todas las preguntas. Y mientras el tiempo seguía pasando sin resultados, los investigadores comenzaron a prestar atención a otra pieza importante del caso. Los perros rastreadores. Porque durante los primeros días de búsqueda, uno de ellos siguió un rastro que parecía coincidir con parte del recorrido que Brandon pudo haber realizado aquella noche. Un rastro que, de forma inesperada, terminaría desapareciendo cerca de una carretera. Mientras las búsquedas se expandían por los campos y caminos rurales de Minnesota, los investigadores recurrieron a una de las herramientas más valiosas en los casos de personas desaparecidas: los perros rastreadores. La esperanza era que el olor de Brandon permitiera reconstruir sus últimos movimientos. Si lograban determinar la dirección que había tomado después de abandonar el automóvil, podrían reducir significativamente el área de búsqueda. Durante los primeros días de la investigación, los equipos llevaron perros especializados a la zona donde había sido encontrado el Chevrolet Lumina. Fue entonces cuando surgió una de las pistas más interesantes de todo el caso. Los perros detectaron un rastro que parecía alejarse del vehículo. Un recorrido que coincidía con la posibilidad de que Brandon hubiera comenzado a caminar después de hablar con sus padres. A medida que seguían el olor, los investigadores comenzaron a reconstruir una posible ruta. El trayecto atravesaba campos agrícolas. Pasaba por terrenos irregulares. Y parecía dirigirse hacia una zona donde existían caminos rurales y cursos de agua. Por primera vez, la investigación parecía avanzar en una dirección concreta. Era posible que los perros estuvieran recorriendo exactamente el mismo camino que Brandon había seguido aquella madrugada. Y si eso era cierto, cada metro recorrido podía acercarlos al lugar donde ocurrió algo. Sin embargo, la esperanza duró poco. Porque en determinado momento ocurrió algo inesperado. El rastro desapareció. Simplemente terminó. Como si Brandon hubiera dejado de caminar. Como si hubiera abandonado la zona. O como si algo hubiera interrumpido repentinamente el recorrido. Según distintos informes, los perros llegaron hasta las proximidades de una carretera y allí perdieron completamente la pista. Y ese detalle abrió nuevas preguntas. Si Brandon continuó caminando porque el rastro terminaba allí. Algunos investigadores consideraron una posibilidad inquietante. Quizás Brandon había llegado a la carretera y fue recogido por alguien. Si eso hubiera ocurrido, explicaría por qué los perros dejaron de detectar movimiento más allá de ese punto. Pero existía un problema. Nunca apareció ningún testigo que confirmara haberlo visto. Nadie reportó haber recogido a un joven caminando de madrugada. Y tampoco surgieron evidencias que apuntaran claramente a la participación de otra persona. Otros especialistas ofrecieron explicaciones más simples. El paso del tiempo. Las condiciones climáticas. Los trabajos agrícolas. O las propias limitaciones de los rastreos podrían haber afectado el seguimiento. Después de todo, los perros rastreadores son una herramienta extraordinaria, pero no infalible. Y cuanto más tiempo transcurre desde la desaparición, más difícil resulta mantener un rastro preciso.
Aún así, el hecho de que la pista terminara cerca de una carretera sigue siendo uno de los aspectos más debatidos del caso, porque representa uno de los pocos indicios concretos sobre el posible recorrido de Brandon. Y también uno de los más frustrantes. Durante años, investigadores y seguidores del caso han intentado determinar qué significa realmente ese hallazgo. ¿Era simplemente el punto donde los perros perdieron el olor? ¿O era el lugar exacto donde ocurrió algo decisivo? La respuesta sigue siendo desconocida. Pero mientras las búsquedas continuaban sin resultados y las teorías comenzaban a multiplicarse, la desaparición de Brandon estaba provocando algo inesperado. Algo que terminaría teniendo consecuencias mucho más allá de su propio caso. Porque la lucha de su familia no solo mantendría viva la investigación. También acabaría cambiando la ley en el estado de Minnesota para siempre. A medida que los años pasaban y la investigación seguía sin respuestas, la desaparición de Brandon Swanson comenzó a generar una discusión que iba mucho más allá de su propio caso. La familia no solo estaba enfrentando la angustia de no saber qué había ocurrido con su hijo. También había descubierto algo preocupante durante las primeras horas de la búsqueda. En aquel momento, las leyes relacionadas con las personas desaparecidas presentaban importantes limitaciones. Especialmente cuando se trataba de adultos. Muchas personas asumían que si un adulto desaparecía, podía haber decidido marcharse voluntariamente. Y esa posibilidad, en algunos casos, provocaba retrasos en la movilización de recursos y en el intercambio de información entre las agencias encargadas de la búsqueda. Para la familia Swanson, las primeras horas eran fundamentales. Y cuanto más analizaban lo ocurrido, más convencidos estaban de que los procedimientos debían mejorar. Con el paso del tiempo comenzaron a trabajar junto a legisladores y autoridades para impulsar cambios en la forma en que se manejaban las desapariciones de adultos en Minnesota. El objetivo era sencillo: evitar que otras familias enfrentaran los mismos obstáculos. Y asegurar que las investigaciones pudieran activarse con mayor rapidez. Finalmente, aquellos esfuerzos dieron resultado. En 2009, el estado de Minnesota aprobó una nueva legislación que sería conocida como Brandon's Law. La ley introdujo cambios importantes en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. Entre otras medidas, facilitó la cooperación entre agencias policiales y mejoró los procedimientos para actuar rápidamente cuando un adulto era reportado como desaparecido bajo circunstancias preocupantes. Puede parecer un detalle técnico. Pero para muchas familias, esos cambios significan algo enorme. En los casos de desaparición, las primeras horas suelen ser las más importantes. Cada minuto puede marcar la diferencia. Y cualquier retraso puede reducir significativamente las posibilidades de encontrar a una persona. Por eso, la aprobación de Brandon's Law fue vista como una victoria importante. No porque resolviera el misterio. No porque devolviera a Brandon a casa. Sino porque ayudó a que otras personas desaparecidas pudieran ser buscadas de manera más rápida y eficiente. Sin embargo, existe una profunda ironía en toda esta historia. La ley lleva el nombre de Brandon. Su desaparición ayudó a cambiar los procedimientos de búsqueda en Minnesota. Ha contribuido a que otras familias reciban ayuda más rápidamente. Y aún así, el caso que inspiró esos cambios continúa sin resolverse. Han pasado años. Las investigaciones han continuado. Las búsquedas se han repetido. Y las teorías siguen multiplicándose. Pero la pregunta más importante permanece intacta. ¿Qué ocurrió realmente aquella madrugada del 14 de mayo de 2008? Porque aunque Brandon dejó un legado que terminó influyendo en la legislación del estado, el misterio de su desaparición sigue siendo exactamente eso. Un misterio. Y es precisamente en ese punto donde comienzan las teorías. Intentos de explicar qué pudo haber ocurrido durante los últimos minutos de aquella llamada. Teorías que van desde un accidente trágico hasta escenarios mucho más inquietantes. Y aunque algunas parecen más probables que otras, ninguna ha logrado responder todas las preguntas que este caso sigue planteando. Después de más de 18 años, la desaparición de Brandon Swanson sigue oficialmente sin resolverse. No existe una respuesta definitiva. No existe una confesión. No existe evidencia concluyente que permita reconstruir exactamente qué ocurrió después de aquellas últimas palabras. Y precisamente por esa razón, han surgido numerosas teorías.
Algunas son respaldadas por investigadores y expertos. Otras han nacido en Internet y han sido discutidas durante años por quienes siguen el caso. Pero aunque existen muchas hipótesis, algunas parecen mucho más probables que otras. Para muchos investigadores, esta sigue siendo la explicación más probable. La teoría plantea que Brandon sufrió algún tipo de accidente mientras caminaba en la oscuridad. Y considerando las condiciones del terreno, la idea no parece descabellada. Aquella madrugada se encontraba completamente solo. Caminaba por una zona rural que apenas conocía. No sabía realmente dónde estaba. Y avanzaba por campos, zanjas y caminos sin iluminación. Bastaba un paso en falso. Un desnivel oculto. Una caída inesperada. Algo tan simple como eso podría haber provocado una lesión grave. Lo inquietante es que esta teoría encaja relativamente bien con sus últimas palabras. Si Brandon tropezó repentinamente o perdió el equilibrio, su reacción podría haber sido exactamente esa. Una exclamación breve. Instintiva. Y después silencio. Sin embargo, existe un problema. A pesar de las extensas búsquedas realizadas durante años, nunca apareció evidencia concluyente que confirmara esta hipótesis. Y esa ausencia de pruebas ha mantenido vivo el misterio. Muy relacionada con la anterior. Algunos investigadores creen que Brandon pudo haber caído accidentalmente en un arroyo, una zanja inundada o incluso en algún sector del río Yellow Medicine. Esta teoría intenta explicar dos aspectos fundamentales del caso. Primero, la brusquedad con la que terminó la llamada. Y segundo, la dificultad para localizar evidencias posteriormente. Si Brandon cayó al agua durante la noche, podría haberse desorientado rápidamente. La oscuridad, la corriente, las bajas temperaturas. Todo habría jugado en su contra. Algunas personas creen que el famoso "oh mierda" pudo haber sido pronunciado exactamente en el instante de la caída. Sin embargo, al igual que ocurre con la teoría anterior, existe una pregunta difícil de responder. Si realmente cayó al agua, ¿por qué nunca apareció? Existe otra posibilidad que ha sido considerada por algunos especialistas. Que Brandon continuara caminando durante mucho más tiempo del que se cree. Después de todo, ya había demostrado estar completamente equivocado respecto a su ubicación. Pensaba encontrarse cerca de LYND cuando en realidad estaba a decenas de kilómetros. Si estaba tan confundido respecto al lugar donde se encontraba, es posible que también estuviera desorientado respecto a la dirección que seguía. Algunas personas creen que pudo haberse internado cada vez más en terrenos difíciles, alejándose progresivamente de cualquier ayuda. Y que eventualmente una lesión, el agotamiento o las condiciones ambientales terminaran provocando una tragedia. La teoría es plausible. Pero nuevamente aparece el mismo problema. Nunca se encontró evidencia que la confirmara. Es probablemente la teoría más inquietante. Y también una de las más discutidas. Algunos seguidores del caso creen que Brandon pudo haberse encontrado con otra persona después de terminar la llamada. La idea ganó fuerza debido a un detalle concreto. Los perros rastreadores parecían seguir un recorrido que terminaba cerca de una carretera. Para algunos, eso podría sugerir que Brandon llegó hasta allí y fue recogido por alguien. Quizás un conductor. Quizás una persona que se ofreció a ayudarlo. O quizás alguien con intenciones mucho menos inocentes. Sin embargo, esta teoría presenta un gran problema. No existe evidencia sólida que la respalde. No hay testigos. No hay registros. No hay señales de violencia. Y no existe ninguna prueba que indique claramente la participación de terceros. Por esa razón, la mayoría de los investigadores la considera menos probable que las teorías relacionadas con accidentes. Como ocurre con muchos casos famosos, Internet ha generado innumerables explicaciones alternativas. Algunas personas han sugerido conspiraciones. Otras creen que Brandon decidió desaparecer voluntariamente. Incluso han surgido hipótesis que involucran actividades criminales organizadas. Pero la mayoría de estas ideas carecen de evidencias verificables. Y cuanto más se analizan los hechos conocidos, más difícil resulta sostenerlas. Porque existe un aspecto fundamental que suele ignorarse.
Nada en la vida de Brandon indicaba que estuviera planeando desaparecer. No retiró grandes cantidades de dinero. No dejó mensajes de despedida. No preparó una nueva identidad. No mostró señales de querer abandonar su vida. Todo apunta a que aquella noche esperaba volver a casa. Como cualquier otra noche. Con el paso de los años, muchos investigadores han llegado a una conclusión similar. La explicación más probable es también la más simple. Algo ocurrió durante aquella caminata nocturna. Un accidente. Una caída. Un encuentro inesperado con el terreno. O alguna circunstancia que provocó que Brandon no pudiera continuar. El problema es que la naturaleza exacta de ese evento sigue siendo desconocida. Y mientras no aparezca una evidencia definitiva, ninguna teoría podrá considerarse completamente demostrada. Porque después de todos estos años, el caso de Brandon Swanson sigue enfrentándose al mismo obstáculo. La falta de respuestas. Y quizás esa sea precisamente la razón por la que continúa fascinando a tantas personas. Porque existe un momento exacto en el que todo cambia. Un instante de apenas unos segundos. Un instante que quedó registrado en una llamada telefónica. Un instante que comenzó con 2 simples palabras. Y que terminó convirtiéndose en uno de los misterios de desaparición más inquietantes de las últimas décadas. Han pasado más de 18 años desde la madrugada del 14 de mayo de 2008. Y a pesar del tiempo transcurrido, el caso de Brandon Swanson continúa oficialmente sin resolverse. Las autoridades nunca encontraron una respuesta definitiva. No apareció un cuerpo. No apareció su teléfono celular. No aparecieron pertenencias que permitieran reconstruir con certeza qué ocurrió después de aquellas últimas palabras. Durante los años posteriores a la desaparición se realizaron numerosas búsquedas. Campos agrícolas fueron inspeccionados una y otra vez. Se revisaron zonas cercanas al río Yellow Medicine. Se utilizaron perros rastreadores, vehículos todoterreno, equipos aéreos y decenas de voluntarios. Aún así, ninguna de esas operaciones logró ofrecer una respuesta concluyente. Con el paso del tiempo, la investigación pasó por distintas etapas. Se analizaron nuevas pistas. Se recibieron decenas de reportes y posibles avistamientos. Pero ninguno permitió localizar a Brandon ni determinar qué ocurrió aquella noche. Lo más inquietante es que incluso hoy, los investigadores conocen gran parte de la historia. Saben dónde apareció el automóvil. Saben aproximadamente por dónde caminó. Saben cuánto duró la llamada con su padre. Y saben cuáles fueron las últimas palabras que pronunció. Sin embargo, el momento más importante de todos sigue siendo un vacío. Los segundos posteriores al famoso "oh mierda" permanecen completamente desconocidos. A lo largo de los años, la familia Swanson jamás abandonó la esperanza de obtener respuestas. Su madre y su padre participaron en entrevistas, colaboraron con investigadores y mantuvieron vivo el caso cuando muchas otras desapariciones ya habían sido olvidadas. De hecho, el impacto de la desaparición de Brandon continúa siendo relevante incluso en la actualidad. En mayo de 2026, al cumplirse 18 años del caso, diversos medios recordaron que su desaparición fue el origen de la llamada Brandon's Lab, una legislación que cambió la forma en que Minnesota responde ante reportes de personas desaparecidas. Gracias a esa ley, otras familias han podido recibir ayuda mucho más rápidamente que en el pasado. Y quizás ahí se encuentra una de las mayores paradojas de esta historia. El nombre de Brandon ayudó a cambiar la ley. Ayudó a mejorar investigaciones. Ayudó a otras familias. Pero el misterio de su propia desaparición sigue sin resolverse. Hoy, el caso permanece abierto. Las autoridades continúan aceptando información. Y mientras no aparezca una evidencia definitiva, Brandon Swanson seguirá figurando como una persona desaparecida. Después de tantos años, la pregunta sigue siendo exactamente la misma que aquella madrugada de 2008. ¿Qué ocurrió durante esos últimos segundos? ¿Qué provocó aquellas 2 palabras? Y sobre todo, ¿qué le pasó realmente a Brandon Swanson? Existen desapariciones que dejan pocas preguntas. Y existen otras que parecen generar más interrogantes con cada año que pasa. El caso de Brandon Swanson pertenece claramente a la segunda categoría. Porque a diferencia de muchos otros misterios,
aquí conocemos una gran parte de la historia. Sabemos quién era Brandon. Sabemos dónde pasó sus últimas horas. Sabemos que habló con sus padres durante casi 47 minutos. Sabemos que caminó en la oscuridad intentando encontrar ayuda. Y sabemos exactamente cuáles fueron las últimas palabras que pronunció. Sin embargo, lo único que realmente importa sigue siendo desconocido. ¿Qué ocurrió después? Esa pregunta ha permanecido sin respuesta durante más de 18 años. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil parece encontrarla. Quizás Brandon sufrió un accidente. Quizás cayó en algún lugar que nunca fue descubierto. Quizás ocurrió algo completamente diferente. La verdad es que nadie lo sabe. Y tal vez ese sea el aspecto más inquietante de toda esta historia. Porque el misterio no gira en torno a décadas perdidas en el tiempo. No gira en torno a un acontecimiento lejano del que apenas existen registros. Todo ocurrió en tiempo real. Mientras hablaba con su padre. Mientras alguien escuchaba cada uno de sus pasos. Mientras parecía estar a solo unos minutos de ser encontrado. Y aún así, desapareció. Como si la oscuridad de aquella madrugada hubiera borrado todo rastro de él. Con el paso de los años, miles de personas han intentado resolver el caso. Investigadores. Periodistas. Voluntarios. Usuarios de Internet. Todos han analizado los mismos hechos. Las mismas evidencias. Las mismas teorías. Pero ninguno ha conseguido llenar el vacío que existe después de aquellas dos últimas palabras. Y quizás por eso el caso sigue fascinando a tantas personas. Porque representa uno de nuestros mayores temores. La idea de que algo puede cambiar por completo en cuestión de segundos. La idea de que una situación aparentemente normal puede convertirse en una tragedia inesperada. Y la idea de que a veces las respuestas simplemente no llegan. Sin embargo, aunque Brandon nunca fue encontrado, su historia dejó una huella real. Su desaparición impulsó cambios en la legislación. Ayudó a mejorar los protocolos de búsqueda. Y permitió que otras familias recibieran ayuda más rápidamente cuando enfrentaron situaciones similares. Es un legado que nació de una tragedia. Pero que continúa ayudando a otras personas hasta el día de hoy. Aún así, para su familia, existe una pregunta que sigue abierta. La misma pregunta que comenzó aquella madrugada de mayo de 2008. La misma pregunta que continúa sin respuesta después de tantos años. ¿Qué le pasó realmente a Brandon Swanson? Quizás algún día aparezca una nueva pista. Quizás alguien encuentre una respuesta. O quizás este misterio permanezca sin resolverse para siempre. Pero mientras eso no ocurra, la última llamada de Brandon seguirá siendo uno de los casos de desaparición más inquietantes de la historia moderna. Una llamada que comenzó como una simple petición de ayuda. Y que terminó convirtiéndose en un misterio que nadie ha podido explicar. ¿Tú qué crees que ocurrió con Brandon Swanson? ¿Piensas que sufrió un accidente durante aquella caminata nocturna? ¿O crees que existe algo más detrás de su desaparición? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si te gustan los casos de misterio, desapariciones y sucesos sin resolver, suscríbete para acompañarme en el próximo caso. Porque aún quedan muchas historias que siguen esperando respuestas.